Hoy día estamos con un experto en ciberseguridad. Cómo hacer un buen balance entre seguridad y una buena experiencia para el usuario final, ¿sí? Ese es uno de los temas que vamos a hablar con Juan Carlos Rivera, Solutions Engineer Senior de la empresa Akamai. Juan Carlos, muy bienvenido a nuestro programa y gracias por conceder esta entrevista. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias para este espacio. Gracias por esta interacción que vamos a tener y muy agradecido a América Digital, sobre todo también por el espacio que nos dieron el día de ayer para poder hablar un poco más de Akamai. Pero estoy aquí para servirles y poder responder algunas preguntas que tienen. Muchas gracias porque Akamai nos ha acompañado varios años en distintos capítulos para estar al día de lo último en ciberseguridad. Y esa es justamente la especialidad de Akamai. Cuéntanos, antes de comenzar con la entrevista, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la diferencia? O sea, danos un brief de qué es Akamai. Claro que sí, Octavio. Y lo voy a poner en palabras simples para que el mundo conozca qué es Akamai. Akamai, involuntariamente, yo creo que más del 60-70% de la gente en todo el mundo lo utiliza sin saber que ya lo están utilizando. ¿Y esto por qué? Porque es una plataforma ya distribuida por todo el mundo. Vamos hablando de servidores físicos tal cual, instalados en todos los proveedores de servicio alrededor de cada país. ¿Y qué es lo que logra hacer esto? Acercar el contenido a los usuarios finales. Ese es el objetivo de Akamai, desarrollado por el Dr. Tom Layton y Andrew Lewin por ahí del año 98. Fueron doctores del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, que ellos veían cómo eficientar el Internet, cómo hacer un Internet más confiable, seguro y rápido. Y entonces fue precisamente esta distribución de servidores alrededor del mundo para poder acercar el contenido. Es decir, lo pongo en unas palabras bien sencillas. En lugar de que tú vayas al supermercado a comprar tu paquetería, lo que necesites, tus alimentos, el súper te pone una máquina expendedora en tu casa con lo que tú necesitas. Y eso es lo que hace Akamai, darte el contenido de lo que tú estás viendo cerca de tu proveedor de servicio. Interesante, una muy buena forma y simple de explicar en esta carrera por contenidos, quién entrega y distribuye los contenidos de la forma más eficiente para la empresa. Ahora, en el mundo de los negocios siempre se habla de tener una ventaja, o en inglés un edge, buscar una ventaja estratégica. Ahora, en caso de Akamai, he escuchado que se habla de que Akamai no es que entregue una ventaja, sino que es la ventaja. Akamai es el edge que se busca. Cuéntanos, ¿en qué consiste o qué significa que Akamai es ese edge? Claro que sí, Octavio, excelente pregunta, porque precisamente en estos días estamos oyendo mucho esta palabra, la palabra edge. Si lo llamamos el borde, ¿pero el borde de qué? Vamos a visualizar la nube de Internet en su totalidad. Hay orillas en la nube. Esa orilla es el edge. ¿Y por qué Akamai? Akamai nace siendo el edge desde 1998 con estos servidores, teniendo los servidores donde están más cerca del usuario final, pero también donde están los atacantes. Ahora vamos a entrar también a estos temas de los atacantes, las amenazas que existen en el Internet. Y entonces Akamai lo que vive en el edge. Es decir, nosotros ya estamos acercando ese contenido, optimizando las mejores experiencias en el contenido digital para los usuarios finales, pero también vamos a estar cerca de ese atacante. Y ese atacante va a ser detenido lejos de la infraestructura. Vamos a hablar del otro lado del mundo del Internet, donde están hosteados, almacenados, o donde viven los aplicativos que yo estoy usando en el mundo tradicional, en entretenimiento, e-commerce, etcétera, están del otro lado de la nube. Entonces yo lo que estoy haciendo es alejando a ese atacante, deteniéndolo en el borde y eficientando la experiencia en ese usuario de un usuario legítimo. Eso es el edge, y Akamai es el edge desde que nace. Muy buena la metáfora para explicar de mantener a ese atacante en el límite, en el edge. Muy interesante. Ahora, ¿cómo balancearías tú cuando un usuario tiene todas estas aplicaciones y estos contenidos y está trabajando en multiplataforma? En fin, la clave es cómo tener
una experiencia de usuario lo más simple y expedita posible. Entonces, todas estas incorporaciones de ciberseguridad, de instalaciones, en fin, que se renuevan cada cierto tiempo, que hay que, en fin, como que hacen más lento el trabajo. Entonces, ¿cómo se puede balancear la seguridad, por un lado, con esta experiencia del usuario? ¿Cómo lo hace Akamai? Muy bien, Octavio. Ese es precisamente lo que al día de hoy está sucediendo en las empresas. Los dueños de estos aplicativos buscan ese balance, y la palabra clave es esto, el balance, porque yo, empresa que ofrezco un aplicativo, un servicio o información a través del internet, o lo puedo tener muy seguro, teniendo una capa de seguridad bastante robusta, pero eso disminuye la latencia, la eficiencia, el tiempo de respuesta para mi aplicativo. Y en cambio, ¿cómo le puedo dar más eficiencia a ese usuario final con esta capa de seguridad gruesa? Pues tengo que meter más infraestructura, tengo que optimizar mi contenido, y a veces mi contenido va a ser bastante rico, imágenes más pesadas, ya tienen videos de larga duración en HD, o sea, empieza a generar bastante contenido todos estos sitios. Y entonces ese es, digamos, el reto que tienen hoy las empresas de hacer ese balance. Akamai ayuda a lograr ese equilibrio, tanto en seguridad como en performance, a través de protocolos propietarios. ¿Y qué es este protocolo? Es decir, la inteligencia que tiene Akamai para atravesar la nube. Descubrimos que la ruta más corta no es la más recta, como normalmente nos han dicho. En el mundo del Internet es la ruta más inteligente. Saber por dónde llevar el contenido más rápido hasta ese usuario final, y a través de técnicas de optimización de contenido, eficientamos esa entrega. Es decir, vamos a entregar ese contenido para usuarios de computadoras, de tablets, de celulares, no importa en qué parte del mundo estén, nosotros estamos eficientando, es decir, acoplando ese contenido a la resolución de la pantalla que el usuario necesita. Y eso ayuda a entregar, número uno, a entregar mucho más rápido. Y en cuanto al tema de seguridad, pues yo voy a optimizar del lado de las infraestructuras, voy a decirle a mi cliente, usted puede reducir su capa de seguridad porque yo lo estoy extendiendo al mundo del Internet. Y el extenderla al mundo del Internet significa que voy a tener el ataque lejos de su infraestructura. Usted se va a dedicar a su negocio, porque en la Akamai queda el tema de optimizar y dar seguridad a ese contenido a los usuarios finales. Todo esto que nos comentas de la eficiencia en la operación, en la optimización de este proceso de seguridad, ¿cómo se relaciona con lo que nos comentaste previamente, con el Edge? O sea, ¿cómo se relaciona el Edge de mantener al atacante al límite con esta seguridad? Perfecto. Vamos a, como te decía, voy a regresar a mi ejemplo de ir al súper. Si yo tuviera que ir al súper, tengo que hacer mi lista, ir al súper, estar buscando los artículos que necesito, los compro y regreso. Ahora lo voy a poner en el tema de atacantes, de amenazas que puedan existir. Yo en mi casa puedo colocar una barda muy alta, puedo colocar perros guardianes, puedo colocar vigilantes en la puerta de mi casa. Pero yo saliendo en la siguiente calle puede estar el asaltante, puede estar la amenaza que puede suceder digamos, en esta analogía. En Akamai es exactamente lo mismo. Nosotros lo que ayudamos precisamente es atraer esa parte, primero traer esa máquina, voy a ponerlo en estos términos, a tu casa, para que el contenido que tú estás buscando, que tú necesitas de un e-commerce, de tu banco particular, de tu red social o de tu servicio de streaming que te gusta ver, eso yo te lo estoy acercando a tu proveedor de servicio. Y vamos a colocar un ejemplo fácil en temas de optimización. Si yo estoy en Ciudad de México con proveedor A y tú estás, deja de ponerlo así, en Sudamérica, en Chile, por dar un ejemplo, con el proveedor B, totalmente diferente al que yo tengo aquí en México. El contenido yo lo voy a acercar a ese servidor que está dentro de tu proveedor de servicio, y entonces te lo está entregando dentro de tu misma red. Por eso eficientamos la entrega de ese contenido y decimos que estamos en el edge, porque tú como usuario final estás ingresando al Internet y ese ingreso es el edge. Por eso es que nosotros tenemos esa parte. Ahora, por el otro lado, el tema de la seguridad. Yo lo que estoy haciendo es colocando esos policías, esos perros guardianes, esa seguridad en diferentes lugares de donde van a venir a mi casa. Es la misma analogía con Akamai.
yo estoy extendiendo esa capa de seguridad, no solamente tenerla dejando que todos los atacantes estén a la vuelta de la esquina, por llamarlo de alguna manera, sino que yo los estoy atendiendo donde ellos empiezan el ataque. Y sabemos que al día de hoy no solamente los ataques vienen del mismo país, es decir, si yo tengo mi plataforma en México y en México voy a tener los propios atacantes, no, los tengo desde Estados Unidos, Turquía, Brasil, China, Alemania, hay de diferentes partes del mundo. Yo tengo un servidor Akamai en todas esas partes y voy a detener el ataque en aquel país, evitando que llegue a donde está este aplicativo, con el ejemplo que tomamos, en México. Muy interesante y pedagógica la respuesta de mantener esos ataques en el límite y en cada país. Eso significa una infraestructura bien grande. Ahora, Akamai atiende a todo tipo de clientes de distintas industrias. Entonces, y sin embargo, me imagino que las más expuestas a amenazas han sido las páginas web de los e-commerce, de la empresa financiera o de gobierno. ¿Qué nos puede decir Akamai para ayudar a evitar a esa amenaza en esa industria? Perfecto, y muchas gracias por esta pregunta, porque Akamai ayuda a todas las verticales, llámese financiero, sector privado, sector público, e-commerce, o le llamamos retail, en el tema de sanidad, temas de hotelería, viajes, y en pocas palabras, cualquier sitio web que genere interés para un cliente, es decir, no necesariamente que genere, al final de cuentas lo que todos buscan es que su sitio web genere dinero, pero es que es una marca importante, que es una información necesaria. Por ejemplo, un sitio de gobierno tal vez no esté generando dinero, precisamente las visitas, pero es importante la información que se tenga que mantener en este sitio para que los usuarios finales, es decir, la población, consulte lo que está avisando el gobierno en particular. Y entonces ahí es donde Akamai ayuda a toda esta parte a eficientar este contenido, la entrega de contenido, dándole seguridad sin afectar ese, déjenme llamarlo así, performance, ofreciendo esa disponibilidad. ¿Por qué? Porque aquí voy a tocar un punto muy importante. Akamai ofrece 100% de disponibilidad por contrato, es un SLA, un nivel de servicio que tenemos. Lo platicaba hace poco y digo, tengo más de 20 años en la industria de IT, estudié sobre estos temas en mi carrera y nunca había visto una tecnología que tuviera esta disponibilidad. Y es por eso que Akamai ofrece esa disponibilidad, haciendo un internet más seguro, confiable para los usuarios finales, y que las plataformas web se enfoquen a lo que es su negocio, ya sea informar, videos, entretenimiento, redes sociales, e-commerce, etcétera. Eso es lo que nosotros ayudamos en esta. Aprovechando tu experiencia, ¿puedes contarnos alguna experiencia de ataques que hayan ocurrido en México o en Latinoamérica que sean relevantes o emblemáticos como estudio de caso? Claro que sí, y puedo compartir diferentes historias que me han llegado a suceder con estos temas de ataques, porque pues lo vives día a día. Voy a no dar simplemente nada más los nombres de las empresas, pero puedo colocar que un banco aquí en México, en una ocasión, un viernes por la tarde, recibe una carta de amenazas de una organización de hackers. Si ustedes no pagan X cantidad de dinero electrónico, los famosos bitcoins, próxima semana, organización atacante, te voy a tirar tu sitio toda la semana. Y esa es la primera parte de la amenaza. Este banco nos contacta y nosotros, a través de una integración rápida, lo que llamamos una integración de emergencia, fue que en menos de 48 horas tuvimos instalado nuestras soluciones de seguridad, porque aquí es bien importante, no necesitamos desplegar ningún hardware ni alguna instalación física. Eso es parte de lo que Akamai también ofrece como ventaja. No somos intrusivos, nos acoplamos con cualquier tipo de plataforma y entonces instalamos nuestro servicio y protegimos al banco de cualquier tipo de amenaza. Eso puede ser un caso bastante relevante aquí en México. Tenemos otro de un e-commerce donde tenían un proveedor A en cuanto a entrega de contenido y seguridad. Lamentablemente este proveedor les quedó mal por 4 horas en una venta especial. Imagínense una venta especial para un e-commerce, estar fuera de línea 4 horas sin poder
transaccionar esas ventas. ¿Te refieres por el aumento de tráfico, así como en el hot sale, que el aumento de tráfico? Fueron 3 causas. El aumento de tráfico, la plataforma de ellos no soportó esta cantidad de tráfico. Número 2, incrementaron los ataques. Un ataque volumétrico en combinación con un robo de credenciales. Es decir, el atacante estaba haciendo miles de peticiones, pero también por acá, por la parte trasera, estaba intentando entrar login y password de listas robadas. Y entonces el sitio no soportó, se cayó, quedó indisponible, y esta plataforma que tenían no fue capaz de soportar esa capacidad de ataque. Nos llaman, instalamos normal, dejamos el sitio operando totalmente bien, y ahora las ventas que han hecho, y con estos temas, ya me voy con el ejemplo actual. Imagínate teniendo estas ventas en época de pandemia, donde todos íbamos a buscar un nuevo artículo que comprar, y en época de diciembre, ellos nos decían, vendí lo que vendo en 3 años, lo vendí en 2 meses gracias a Akamai, precisamente por esa disponibilidad y esa prevención de ataques. Son de los casos que te puedo comentar. Y por último, uno en el cono sur, en Brasil, donde tuvieron un ataque. Ellos estaban muy protegidos en su infraestructura, en sus recursos. El atacante encontró un recurso de terceros, es decir, yo, empresa, tienda brasil.com, por decir un nombre, entrego mi contenido a través de mi dominio, pero yo interactúo con un sitio de analíticos, y resulta que al que atacaron fue el de analíticos, y a través del de analíticos me robaron la información, robaron credenciales de usuarios. Nosotros, al colocar Akamai, descubrimos que la fuga de información no era por el sitio per se del usuario, del cliente, sino por uno con el que convivía, con el cual estaba interactuando. Entonces evitamos ya esa fuga de información. Son casos relevantes que te puedo comentar que han sucedido en Latinoamérica, y como siempre me dicen, oye, ¿pero realmente sucede esto? La realidad es que sucede con más veces y con más intensidad los ataques. Exacto, que por razones de publicidad es mejor que no aparezcan en los medios, porque afecta la credibilidad de la compañía, que es la reputación es lo más grave, más allá del ataque o del ataque o de la petición que tengan esos hackers. Ahora, algo interesante del primer caso que mencionaste, Juan Carlos, el del banco específicamente, es que dijiste que la tasa de respuesta fue en 48 horas y que no necesitabas instalar ningún tipo de hardware. Entonces, déjame preguntarte, ¿cómo se instala Akamai en las plataformas de los aplicativos, de las aplicaciones móviles que tengan tus clientes? No, muy buena pregunta, y es digamos, lo que siempre sigue después de que se explica Akamai, y cuando le decimos que no somos intrusivos, que no necesitamos instalar nada, la pregunta es, ¿y entonces cómo me proteges? ¿Qué es lo que haces? Nosotros, al tener esta plataforma tan robusta, de más de 340,000 servidores alrededor del mundo, más de 2,500 aquí en México y en toda Latinoamérica, o sea, es decir, tengo esas cantidades de servidores por todo el mundo. Ellos son los que estamos, digamos, ese es el hardware que nosotros usamos, pero no solamente es el hardware, sino la inteligencia, todos estos protocolos propietarios que Akamai desarrolla por parte de estos doctores que iniciaron esta aventura en el mundo del Internet, donde vamos a eficientar la entrada de contenido, vamos a proteger a los usuarios finales y a las plataformas. ¿Cómo instalamos, cómo acoplamos Akamai con las plataformas? Lo voy a colocar en un sentido muy sencillo. Yo le tengo que decir a los usuarios finales, en lugar de que busquen al sitio www.dominio.com, a la infraestructura de este sitio, que es normalmente como funciona el Internet, lo que llamamos, y simplemente lo dejo en paréntesis porque es un tema bastante técnico, el tema del DNS, es decir, el directorio de Internet, a dónde tengo que buscar los sitios. Lo único que le tienen que decir las plataformas, es decir, este banco, el e-commerce, redes sociales, en lugar de que le digan busca mi sitio a mi infraestructura, búscalo a Akamai. Y es un cambio meramente a ese nivel de los registros de DNS, que es el directorio, lo vuelvo a repetir. En lugar de decirle búscame aquí, búscame por Akamai. Y entonces Akamai es el que empieza a entregar el contenido, a proteger,
ocultando la infraestructura del cliente, y el usuario y el atacante no vuelven a ver la infraestructura de los clientes. Es decir, siempre va a estar Akamai al frente, digamos una capa a la mitad, que vamos a estar trabajando de esta manera, y no necesitamos hacer ninguna cambio en código, ninguna modificación en el sitio, en el aplicativo móvil. No tenemos que instalar nada en el sitio de del data center donde esté hosteado este aplicativo. Y esa es la enorme ventaja, que las tecnologías de este estilo al día de hoy se pueden instalar pues prácticamente, y digo, este ejemplo de menos de 48 horas fue presente porque teníamos que hacer un descubrimiento, saber qué era lo que íbamos a instalar, en lo que llevábamos a la gente. Pero prácticamente desde que tú tienes activa tu cuenta de Akamai para poder instalar, tú podrías tener un servicio en menos de 3 horas. Así te lo puedo colocar. Notable tecnología, lo felicito porque es admirable la forma como enfrentaron el problema de una forma mucho más simple y sencilla y a la vez más robusta en términos para el cliente y para ustedes como proveedores. Ahora, el ejemplo del banco que pusiste, primero hubo una amenaza de los hackers con anticipación y después entonces les dio ese margen estrecho pero suficiente para ustedes para proteger al banco finalmente. Ahora, si el caso fuera en que el hacker no amenaza, sino que directamente ataca, ¿es posible redireccionar entonces estos DNS al servidor de Akamai durante el ataque para protegerlo? Es correcto, y me tomaste muy bien la idea, porque el tema del DNS, como te decía, es el directorio del Internet. En lugar de que nosotros aprendamos direcciones IPs, las famosas numeritos, los 4 numeritos de direcciones IP, nosotros, usuarios finales normales, nos aprendemos un www.dominio.com, www.tienda.com. El DNS hace la traducción de este registro a una IP y me dice a dónde tengo que buscar el contenido. Al momento que tú cambias este registro, tú puedes tener el control de cambiarlo en menos de 5 minutos, en menos de 3 minutos, en menos de 1 minuto, en minutos. Y entonces este cambio es gradual, porque también la activación no implica que cortemos el servicio. La activación es gradualmente dejo de apuntar a la infraestructura de mi cliente y apunto a la plataforma de Akamai. Y entonces esto, al momento de hacer ese cambio gradual, en ningún momento se está perdiendo la entrega de contenido, es decir, la disponibilidad del sitio. Si el sitio estuviera bajo ataque, voy a tomar estas palabras que me decías, si el sitio ya está en este momento de ataque y estamos cambiando de su infraestructura a Akamai, ellos simplemente hacen este cambio en el registro, apunta hacia Akamai, gradualmente empieza a contestar a Akamai y empezamos a detener el ataque, el sitio sigue respondiendo y ellos lo que van a empezar a visualizar es esta disminución de peticiones volumétricas, de peticiones masivas, de ataques, porque nosotros somos los que recibimos ese golpe de peticiones, en pocas palabras. Notable la tecnología que han construido. Ahora, una vez que ya tienen control, que Akamai provee el servicio en el edge, en el límite, en este servidor propio, ¿cómo da mantenimiento Akamai a sus clientes? Perfecto, muchas gracias. Muy, muy buena pregunta. ¿Cómo mantenemos esta tecnología? Akamai constantemente va vigilando el comportamiento del Internet. Más o menos vemos el 35-40% del tráfico de Internet global. O sea, es decir, vemos una cantidad impresionante de datos día con día. Toda esa información se analiza, se revisa. Estamos generando nuevos, parches virtuales, actualizaciones, y todo esto es también sin afectar a nuestros clientes. Si hubiera un nuevo ataque, nosotros estamos previniendo esos nuevos ataques. Tenemos grupos en la empresa que se dedica precisamente a prevenir lo nuevo, a empezar a liberar nuevas actualizaciones, y esas actualizaciones o parches virtuales son no intrusivos, es decir, yo voy a tener actualizado mis servicios sin necesidad de decirle al cliente, oye, vamos a bajar tantito Akamai en lo que actualizo. Eso no sucede aquí. Es más bien, cliente, ya actualicé, ya estás prevenido contra los siguientes ataques y lo hice de manera automática. Tu servicio siguió operando. Esta es la primera parte del mantenimiento de la plataforma y, digamos, esto es a grosso modo.
cómo estamos manteniendo esa tecnología. Y para dar los servicios específicamente a mis clientes, nosotros manejamos un área llamada Professional Services, donde ofrecemos toda la experiencia, gente capacitada que puede llevar la configuración, que puede llevar el día a día de la operación de Akamai. Y nosotros tenemos, digamos, 3 esquemas también a alto nivel que podemos manejar con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque hay clientes al día de hoy, eso me ha impresionado, que son self-service, es decir, yo lo puedo hacer. Mucha generación actual te dice, dame las guías, yo aprendo y lo configuro y yo lo manejo. Perfecto, ese es un tema. Y yo te puedo guiar, yo Akamai te puedo guiar. Número 2, con esta área llamada Professional Services, yo, cliente, me encargo de todo el performance y la seguridad en el tema web de tu empresa, y tú dedícate a tu negocio y nosotros nos encargamos de esta parte. Y número 3, tenemos una vasta red de partners alrededor del mundo, con lo cual distribuimos nuestros servicios, y los partners están capacitados y están certificados en nuestras soluciones para poder también ofrecer ese tipo de soporte, configuraciones, temas de resolución de algún tema de ajuste también de configuraciones, de temas de seguridad. Y digamos, estos 3 grandes rasgos es cómo podemos ofrecer esa mejora continua. Me he quedado impresionado con toda la explicación que nos diste en un lenguaje tan simple para nuestra audiencia de entender cómo funciona la tecnología de Akamai para dar protección de ciberataque, o incluso ya cuando están siendo atacados o están más vulnerables. Así que gracias, Juan Carlos. Solo me queda preguntarte si en nuestra audiencia están interesados en contactar a Akamai para tomar los servicios, desde qué tamaño de empresa, o ya me dijiste, 35% del tráfico mundial es muchísimo. Ahora, eso incluye a los grandes, a la empresa de gobierno, o también incluye a e-commerce pequeño que puede que operen en un WordPress y no necesariamente en un Shopify. En fin, desde qué tamaño de empresas pueden atender al cliente y cómo contactar a Akamai para tomar ese servicio. Muchas gracias, Octavio. Y antes de finalizar también con esta pregunta, agradeciendo el espacio y en verdad muy emocionado de haber participado en América Digital con un foro ayer y hoy con esta entrevista, te respondo. Akamai está enfocado a donde la plataforma web le interesa que sea importante, que esté disponible, que genere dinero para el usuario, para mi dueño de plataforma. O simplemente, no necesariamente tiene que ser para Big Enterprise. Akamai puede ser para cualquier empresa donde tú necesites que tu sitio web esté disponible para los usuarios finales, que sea que la presencia te esté generando también reputación y dinero, y eso es parte donde nosotros podemos ayudar. ¿Dónde nos pueden contactar? Les puedo dejar mi correo, jrivera@akamai, con V, muy sencillo, y en la parte del lobby del evento, ahí tenemos un pequeño espacio donde ustedes pueden contactarnos. Están mis compañeros también de marketing y de ventas, donde podemos interactuar con ustedes. Está mi perfil también con ustedes en América Digital, para que podamos responder cualquier pregunta, cualquier detalle, y podamos revisar lo que ustedes necesiten de índole web. Y simplemente para finalizar, me gustaría que se hagan siempre. Esta frase me gusta mucho. Recuerden que Akamai les va a ayudar en cualquier parte, en cualquier dispositivo, contra cualquier amenaza que pueda existir en el Internet. Extraordinario. Muchas gracias, Juan Carlos, Solutions Engineer Senior de la empresa Akamai, The Edge en seguridad. Y ya saben, ya tienen su email, jrivera@akamai.com, para aprovechar de mejorar la seguridad en sus empresas. Y con eso terminamos esta entrevista a este líder en tecnología y negocios en América Latina, Juan Carlos Rivera, de la empresa Akamai. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista en su canal América Digital News TV.